Joselito está por ahí a la vista, que esté pendiente, a ver. ¿Dónde está José? Bueno, por la mañana, ¿cuál es el turno de noche cuando estás ahí? ¿Cuándo empiezas? Si a las 6 estás en la guagua, ¿qué hora empiezas? ¿Antes? Cuando toca de noche. ¿A quién le toca? ¿A uno nada más? Bueno, pues los guagüeros que salen por la noche y ven amanecer al volante, si ponen la radio y para saber lo que está pasando en Canarias tienen que escuchar la voz de Agustín Padrón. Agustín fue por aquí compañero de la cadena SER, de los programas matinales, que en la época aquella del 95, con el intento de privatización, cuando estaba Paco en el comité de empresa en la lucha contra la privatización, Agustín estaba en esa época en Antena 3 y le tocó asistir junto a una... No podía ir en condición, porque hoy en la radio él puede ir calladito, ¿no? Desde que habla lo van a conocer, pero puede ir calladito y tal, pero claro, cuando vas con una tele, te ven la cámara y canta y que te campas, ¿no? Alguna asamblea, algunos de ustedes se acordarán de aquellas asambleas, y aparecía Agustín con la cámara de Antena 3 y tiene memoria perfecta de los... Hubo algún conflicto donde Paco hizo de mediador y dijo, cuidado, que este no es el dueño de Antena 3, que este es un trabajador como nosotros. Cuéntalo tú mejor, Agustín. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo voy a ser muy breve con lo que decía Juan, porque yo lo que quería era darle las gracias otra vez a Paco. Año 95 creo que fue, 95-96, yo estaba en Antena 3 Televisión. Antena 3 no ha cambiado mucho, la línea editorial, y aquella vez le habían hecho campaña al señor que decía antes, Juan, que era patriota panameño, que ganó las elecciones con mayoría absoluta, y cuando venía la guagua para acá, porque cogí la 12 y después la 51, antes se podía coger la 51 en los mercadillos y venía directo, para que coger las dos, pero bueno, me estaba acordando de todos esos servicios municipales que en el 95 eran municipales, que eran trabajadores del ayuntamiento y que ya no lo son. Pues ahí le da sentido a esa lucha de guaguas, ¿no? Y en aquella época pues intentábamos contar lo que pasaba con las dos partes, que es lo que se suele hacer. Se debe de hacer, no se suele muchas veces, pero se intenta. Y yo lo estaba intentando con otro compañero, con Pepe, que era el cámara, y claro, cuando hablábamos con Paco, cuando hablábamos con otros trabajadores de guagua, siempre nos remitían a las asambleas que se hacían en Coachera, y digo, bueno, pues vamos a ir a una asamblea en Coachera. Pues fuimos a la asamblea, Paco nos dijo que no había problema, vamos para arriba, y cuando llegamos, como pasa siempre en todos los colectivos donde hay un conflicto laboral, es lógico y normal que a los periodistas se les vea en muchas ocasiones, porque han sido otras personas que trabajan en medios de comunicación, no voy a decir ni compañeros ni periodistas, sino otras personas que trabajan en medios de comunicación, que pues desvirtúan en algunas ocasiones el mensaje y lo que se quiere decir y lo que pasa en realidad. Y entonces pues era lógico, había gente que estaba pues en contra de que estuviéramos allí, él salió en defensa nuestra y nos quedamos en la asamblea de guagua. Algunas fuimos ahí en Coachera, y eso que era cuando terminaba el turno, ¿no? Era por la noche. Luego el conflicto siguió, hubo momentos bastante difíciles, bastante duros, hubo momentos en que quitábamos el sonido en las informaciones que salían porque no aportaba nada a la información, y tampoco era cuestión de que estuviera saliendo determinadas cosas en antena que se podían tomar mal. Nos dijeron desde la dirección de la tele que si salía alguna vez más Paco y salía solo Paco en la información, no iba a salir esa información, que tenía que salir el concejal de turno. ¿Era Paco para no sacar la tele? Tenía que salir el concejal y Paco. Digo, bueno, pues que hable el concejal, porque el concejal no habla. Digo, bueno, vale. Pues entonces, cuando hable el concejal solo y no hable el comité, tampoco sale el concejal. Y fue lo que hicimos. Y yo la imagen que tengo es de Paco el último día, ya cuando se terminó aquel conflicto tan duro, tan largo, y que ha servido para que Guaguas Municipales siga siendo municipal.
Pues creo que era en Manuel Becerra, al final, dentro de una guagua, cogiéndole unas declaraciones, y se había vaciado, el hombre estaba totalmente vaciado ya, después de aquel conflicto que fue muy duro, muy difícil, y yo venía otra vez, como dije al principio, para darle las gracias, sobre todo por ser comprensivo con el trabajo que queríamos hacer, que era el llevarle a la gente lo que estaba pasando de verdad, las posiciones de verdad de un lado y de otro, y evitar al máximo el que hubiera una manipulación de las intenciones de una parte o de otra. Que la gente supiera lo que estaba en juego, que lo que estaba en juego era que Guagua siguiera siendo municipal y que al final pues terminó aquel conflicto. Luego hubo oportunidad de vernos más veces, muchas más veces, o quizás menos de las que a mí me hubiese gustado. Otra fue una muy difícil, que fue en el aeropuerto, recibiendo a los compañeros que venían del Orinoco, de aquel triste viaje. Y luego yo soy usuario de guaguas municipales desde que nací casi, desde chico. Entonces, había veces que me encontraba a Paco en una línea fuera de sitio. Si a lo mejor me lo encontraba en la 2 o en la 30, ¿no? Y digo, Paco, ¿qué haces aquí? No, me tocó. Aquel me tocó era pues que a lo mejor estaban las cosas un poco más tensas en aquel momento con el comité, y a Paco lo cambiaban de línea, lo mandaban a otra durante algún turno, y bueno, me tocaba a mí como usuario hablar con él y estar ahí, bueno, pues compartiendo esos minutos que da el subirse a una guagua y estar hablando con el guaguero. No se debe mucho hablar con el guaguero, que tiene que estar concentrado, pero uno lo intenta, y ya digo, mi única presencia aquí era solamente para eso, para darle las gracias, la comprensión del trabajo que hacen los medios de comunicación, y sobre todo, pues volver a transmitírsela, y que estará siempre en el recuerdo de Paco, por supuesto. Muchas gracias. Uno de los poemas que recitaban años, hay que decir que no, y Agustín de Costa, el trabajado con él, coincido en el mismo trabajo, es de los que dicen que no cuando se intenta manipular en contra de la gente, y de los que luchan por la noticia. Hay de todo, no todo el mundo es Maruenda, Inda y demás, ¿no? Bueno, a ver. Soy el